Me llamo Leo Gutiérrez. Nací y viví casi toda mi vida en el mismo lugar, un pueblo polvoriento al norte de San Miguel de los Remedios, Guanajuato. Nunca tuve grandes títulos, ni fui un hombre importante. Pero hubo un tiempo en que mi firma bastó para cambiar el destino de otros. Es por eso que hoy, a mis 71 años, con las manos ya sin fuerza y la espalda cargada de silencios, decidí hablar. Lo hago no para buscar perdón, porque ya entendí que el perdón verdadero no se pide, se construye. Lo hago porque siento que, si no lo cuento ahora, esta historia se irá conmigo al cajón, y hay nombres que merecen no desaparecer en silencio. Si estás escuchando esto desde alguna comunidad escondida en las montañas, desde alguna calle sin nombre, donde todavía se murmuran las injusticias de antes, te pido que no te vayas. Tal vez esta historia no te cambie la vida, pero a lo mejor te recuerde que hay silencios que duelen más que los gritos, y que a veces hablar tarde es la única forma de salvar algo. Cuando tenía 32 años, trabajaba en la oficina de catastro municipal. Para los de fuera, eso no significaba mucho. Pero en los pueblos como el nuestro, ser quien maneja los papeles, los mapas y los sellos, era tener poder. Un poder que no se notaba a simple vista, pero que podía partir una historia en dos. Mis días eran simples. Llegaba temprano, organizaba archivos, firmaba documentos, atendía solicitudes. Me llamaban el joven serio, porque hablaba poco y no bebía en las cantinas. Mi madre decía que me respetaban porque yo era hombre de letras, no de machete, pero yo sabía que ese respeto era frágil. Bastaba un error, una firma mal puesta, y todo podía cambiar. Y un día cambió. Llegaron unos hombres desde Dolores Hidalgo, bien vestidos, con voz firme, y una sonrisa que no tocaba los ojos. Traían carpetas gruesas, un portafolio con documentos ya listos, y una lista de terrenos que debían ser actualizados para su aprovechamiento productivo. Así lo decían ellos. Yo miré los nombres y me apretó el pecho, porque esas tierras no eran baldías, como decían. Eran de la señora Cruz, del viejo Evaristo, de los hermanos Mendoza, gente que no tenía escrituras oficiales, pero que tenía raíces más antiguas que el mismo municipio. Esas familias llevaban generaciones viviendo ahí, no pagaban impuestos, ni tenían papeles firmados, pero habían sembrado maíz, criado hijos, enterrado a sus muertos en esas parcelas. Yo los conocía, me habían visto crecer, me habían dado café con canela cuando pasaba en mi bicicleta, pero la ley, o mejor dicho, la forma en que los hombres la usan, no tiene memoria. Los funcionarios que vinieron no pidieron mi opinión, solo querían mi firma. Es un procedimiento estándar, dijeron. Tú solo autentica lo que ya está procesado. Me dieron incluso una hoja con frases que debía usar. Certifico la condición de abandono, sin presencia ocupacional registrada, apta para cesión. Me ofrecieron un bono si lo hacía rápido, y me dijeron que no debía meterme, que no era asunto mío. Pero claro que era mío. Era mi pueblo, era mi gente, era mi historia también. Esa noche, cuando volví a casa, no pude cenar. Me encerré en mi cuarto con los papeles en la mesa y el alma hecha un nudo. Sabía que si no firmaba, vendrían problemas, y si firmaba estaría borrando vidas enteras con tinta negra. No dormí. Al amanecer, el gallo del vecino cantó como todos los días, como si nada pasara. Pero dentro de mí ya había pasado todo. Fui al trabajo con la cabeza gacha. Abrí el cajón del escritorio, saqué mi pluma azul y firmé. 1, 2, 27 veces. Con cada firma, un pedazo de tierra cambiaba de dueño, aunque el nuevo nunca hubiera pisado esa vereda. Me temblaba la mano, pero no lo suficiente como para detenerme. Me decía a mí mismo que era inevitable, que si no lo hacía yo, lo haría otro, que no podía pelear solo contra el sistema, que quizás esas familias encontrarían otro lugar donde vivir, pero en el fondo sabía que todo eso eran excusas, que lo
Hacía por miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a ser señalado, miedo a quedarme sin nada. Y ese miedo, el mismo que muchos usamos para callar, fue más fuerte que mi conciencia. Regresé a casa con las manos vacías y el corazón sucio. Mi madre me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Pero esa noche, cuando se fue a dormir, me quedé escribiendo en un cuaderno viejo una frase que aún conservo. La ley puede ser limpia, pero lo que se hace con ella a veces huele a tierra removida con rabia. Las semanas siguientes fueron un desfile silencioso de injusticias. Las camionetas llegaron con actas oficiales, escoltas municipales, hombres con cascos que medían la tierra sin mirar a los ojos de nadie. Las casas de adobe fueron marcadas con cruces de pintura roja. Los árboles frutales cortados, las cercas destruidas. Algunos intentaron resistir. La señora Cruz fue la primera en decir, no me voy. Se amarró a un mezquite y gritó que su bisabuela nació allí. Pero nadie la escuchó. Trajeron una orden judicial y la retiraron como quien quita un obstáculo del camino. Yo no me atreví a ir. Solo escuchaba desde mi oficina los murmullos, las discusiones en la plaza, las miradas que me esquivaban. Porque aunque nadie me acusaba directamente, todos sabían. Y eso dolía más. En el mercado ya no me ofrecían fruta extra. En la iglesia, los saludos eran fríos. Mi nombre no salía en voz alta, pero flotaba en el aire como polvo suspendido. Fue en esa época que dejé de dormir bien. Soñaba con puertas cerradas, con niños llorando, con tierra que se abría como herida bajo mis pies. Una tarde de septiembre, pasé frente a la casa del viejo Evaristo. Era un jacal humilde, hecho de tablas y láminas viejas, pero siempre olía a leña y café. Lo encontré sentado en una silla rota con los pies descalzos y la mirada perdida en el campo que ya no era suyo. Cuando me vio, no dijo nada. Solo levantó una mano, como saludando a alguien lejano. Me detuve por un segundo, queriendo decirle que lo sentía, que no sabía cómo detener lo que ya había empezado. Pero él solo bajó la cabeza y volvió a mirar el horizonte. A su lado, un costal con unas pocas cosas, una olla, un retrato de su esposa, una Biblia con las tapas mordidas por el tiempo. Era todo lo que le quedaba. Yo seguí caminando, con la espalda tensa y los dientes apretados. Quise creer que el silencio de Evaristo era resignación, pero después comprendí que era dignidad. Una dignidad tan profunda que no necesitaba palabras. Esa noche volví a abrir mi cuaderno y escribí: la tierra no se lleva en los bolsillos, se lleva en los huesos, y cuando se la arrancan, uno queda temblando por dentro. No pasó mucho hasta que las casas fueron demolidas. Algunos aceptaron pequeñas compensaciones que apenas alcanzaban para alquilar un cuarto en las orillas de la ciudad. Otros simplemente desaparecieron. La comunidad otomí, que antes llenaba los caminos con color y canto, se volvió un susurro en el recuerdo. Yo seguía yendo a trabajar cada mañana, pero ya no era el mismo. Cada sello que ponía, cada trámite que procesaba, llevaba un eco de traición. Dejé de ir a la iglesia, me alejé de mis amigos, comía solo, dormía mal, y a veces me quedaba horas mirando el sello de mi escritorio como si pudiera devolverle algo a quienes dañé. Pero el papel no retrocede, el daño no se borra con arrepentimiento. Una tarde, al abrir un cajón viejo, encontré una hoja sin firmar. Era la parcela número 28, la de una familia que nunca regresó a reclamar. Me quedé mirando esa hoja por horas. No la firmé, no por valor, sino porque ya no quedaba nadie que la disputara. Y ahí entendí algo que me cambió para siempre. A veces el silencio no mata de golpe. A veces mata despacio, firma por firma, año por año, hasta que lo único que queda es el eco de lo que callaste. Pasaron los años. Cambiaron los alcaldes, los uniformes, los logotipos de los documentos, pero en mí nada cambiaba.
El cuaderno donde escribía mis frases seguía creciendo, una página por cada insomnio. Me convertí en un hombre gris, invisible, encerrado en la rutina más por castigo que por necesidad. Dejé de hablar con mi madre. Murió en 1993, sin saber por qué yo había cambiado tanto. A su entierro fui como un extraño. Traje oscuro, mirada al suelo, ni una lágrima visible. Pero esa noche, solo en casa, me quité los zapatos. Me senté en el suelo con su rosario entre los dedos y lloré como un niño. No por ella, sino por lo que no pude contarle, porque me educó para ser un hombre, bueno, justo, limpio. Y yo había sido otra cosa, no un criminal, pero sí un cómplice. No un ladrón, pero sí quien abrió la puerta. Lo peor era que nadie me obligó. Nadie me apuntó con una pistola. Yo solo elegí el miedo. Y el miedo, descubrí, puede ser más eficaz que cualquier arma cuando se trata de hacer daño. En el año 2000 me jubilé. No hubo ceremonia. Nadie me despidió con aplausos ni placas. Solo me entregaron un sobre con los papeles de retiro y un «gracias por sus servicios», dicho por una secretaria nueva que ni siquiera sabía mi nombre completo. Salí del edificio con una bolsa plástica donde llevaba mi sello, un par de lápices y la libreta donde había anotado cientos de nombres de terrenos, de familias, de calles que ya no existen. Caminé despacio hasta la casa, ahora más vacía que nunca. La oficina me había salvado durante años del contacto humano. Era mi refugio, mi cárcel voluntaria. Ahora, sin ella, solo quedaba el eco. Las mañanas eran pesadas, los días largos. Caminaba por el pueblo como un fantasma que solo algunos reconocían. Me detenía frente a las parcelas expropiadas, muchas de ellas ahora abandonadas o convertidas en terrenos baldíos. Los grandes proyectos prometidos nunca llegaron. Las industrias que iban a traer progreso solo dejaron polvo y promesas rotas, y yo me preguntaba, ¿valió la pena? ¿Qué firmé realmente? ¿Desarrollo o despojo? En 2006, un joven periodista llegó al pueblo buscando historias de despojos de tierra. Tenía una grabadora y una libreta pequeña. Se llamaba Santiago y era nieto de la señora Cruz. Yo lo supe desde que lo vi. Tenía los mismos ojos, firmes, pero tristes. Fue casa por casa, preguntando, grabando testimonios. Nadie quiso hablar con él. Muchos ya habían muerto. Otros simplemente no querían revolver dolores viejos. Una tarde lo encontré sentado en la plaza, frustrado, con el cuaderno en blanco. Me acerqué, le ofrecí una botella de agua y le dije, «No es que no quieran hablar, es que no saben por dónde empezar». Me miró con una mezcla de sospecha y curiosidad. Y luego preguntó, «¿Usted qué sabe?». Quise responderle. De verdad quise, pero me tembló la voz. Dije solo, «Más de lo que quisiera». Me fui antes de que pudiera insistir. Esa noche escribí en mi cuaderno, «Cuando los nietos hacen las preguntas que los abuelos callaron, es porque la verdad ya no puede enterrarse más». Después de eso, me sentí perseguido por el muchacho. No porque él me buscara, sino porque su sola presencia me recordaba que el tiempo se estaba acabando. Yo ya era viejo y él apenas comenzaba, pero nuestros caminos estaban entrelazados por una historia que ninguno de los dos eligió. Empecé a tener pesadillas, no con gritos ni con violencia. Soñaba con hojas que volaban por el viento, con firmas que se borraban, con rostros sin nombre que me miraban desde un campo seco. Una noche me levanté de la cama sudando y fui hasta el armario donde guardaba mis cosas viejas. Allí, entre recibos y cartas sin abrir, encontré el expediente original del despojo. Nunca lo devolví, lo escondí por miedo, pero ahora lo tenía entre mis manos. Al abrirlo, sentí que tocaba una tumba. Había mapas, listas, anotaciones mías con tinta azul. Pero lo que más me dolió fue ver una foto pegada con cinta. Era la señora Cruz con su nieto en brazos en 1985. El niño que ahora buscaba respuestas. Tardé 3 días en decidirme.
Finalmente, metí todo en un sobre grande, escribí con letra temblorosa, Santiago Cruz, para cuando estés. Listo. Lo llevé al periódico local, donde me dijeron que él ya no trabajaba ahí, que estaba en la capital. De alguna forma conseguí un número, lo llamé. Me contestó con voz desconfiada. Le dije quién era. Se hizo un silencio largo. Luego solo respondió, «Lo espero mañana a las 10». Colgué. Esa noche no dormí. Me vestí como si fuera a una cita importante. Camisa blanca, pantalón limpio, mi bastón de madera. Caminé hasta la terminal y tomé el primer autobús. Durante el viaje, apreté el sobre contra el pecho como si fuera un corazón ajeno. No pensaba en mí. Pensaba en lo que esas páginas podían significar para él. Cuando llegué, me recibió en una cafetería sencilla. No quiso grabar, solo escuchó. Le entregué el sobre sin decir mucho. Lo abrió frente a mí. Sus ojos se humedecieron al ver la foto, y entonces, por primera vez en décadas, alguien me dijo, «Gracias». Pero no era por mí, era por ella, por su abuela, por no haber sido olvidada. Volví al pueblo en silencio. Nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó dónde estuve, pero yo sabía que algo había cambiado, no afuera, sino adentro. Esa noche volví a abrir mi cuaderno y escribí, «Cuando alguien recuerda con verdad, algo se redime». Pasaron semanas. El muchacho publicó un reportaje hermoso. No me nombró, solo habló de su abuela, de las tierras, de los testimonios que logró recoger después de abrir el expediente. Algunos empezaron a hablar, otros lloraron en silencio. Yo solo observaba y sentía que por fin algo de lo que cargaba empezaba a respirar. No se fue el peso, no se borró el daño, pero se abrió una rendija. Como una ventana que deja entrar un poco de aire en una casa cerrada por demasiado tiempo. Nunca pensé que unas cuantas hojas viejas pudieran provocar tanto movimiento. Después de que Santiago publicó su reportaje, algo se removió en el pueblo. No hubo protestas ni marchas, pero sí miradas distintas. La gente comenzó a reunirse en la plaza al caer la tarde. Algunos llevaban fotos, otros solo recuerdos. Una mujer dejó un papel con el nombre de su padre, quien fue desalojado sin que ella entendiera por qué cuando era niña. Un anciano escribió una carta abierta pidiendo que se hablara de lo que se hizo por orden de arriba, pero con manos de aquí. Nadie me nombraba directamente, pero yo sentía que cada palabra me rozaba. Salí menos de casa. Caminaba temprano, cuando la neblina aún cubría las veredas, como si me protegiera. Pero algo me decía que no podía esconderme más. Porque ahora, los hijos de los despojados tenían voz, y esa voz ya no pedía venganza sino reconocimiento, como si lo que buscaban no era justicia legal, sino humana, que alguien les dijera, sí, eso pasó, no fue un invento, y dolió, y fue injusto. Una tarde de octubre me encontré con Raúl Mendoza, hijo de uno de los hombres que fueron expulsados en 1986. Estaba en la panadería, el mismo lugar donde antes me evitaban. Me miró, no con odio, sino con una mezcla de tristeza y algo que me costó entender. Se acercó, despacio, me extendió la mano. Dudé en tomarla, pero lo hice, y al apretarla me dijo, «Gracias por haber guardado ese expediente. Mi padre murió pensando que nadie lo recordaba». No supe qué responder. No había palabras para ese tipo de cosas. Salí con el pan caliente entre las manos y las piernas temblorosas. Esa noche volví a escribir, pero ya no frases sueltas. Comencé una carta, larga, dolorosa, no dirigida a nadie en particular. Empecé por contar cómo fue todo desde mi lado. Los sellos, las carpetas, el miedo, el silencio. Tardé semanas en terminarla. Cuando lo hice, la llevé al archivo comunitario y la entregué sin firmar. Pedí que la colgaran junto al mural de memoria donde los vecinos empezaban a pegar fotos, cartas y nombres de sus desaparecidos invisibles, los desplazados. Era mi forma de decir, aquí estoy.
No como héroe, como testigo que tardó demasiado en hablar, pero no todos lo tomaron con paz. Un día, al salir de la tienda, encontré en la puerta de mi casa un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita con letra firme. No te hagas el santo ahora, ya es tarde. Me senté en el pórtico con esa hoja entre los dedos y el corazón apretado. Era verdad, era tarde, pero también era cierto que algo dentro de mí se negaba a morir con ese silencio. Durante días sentí miedo. Volví a mirar por las ventanas antes de abrir la puerta. Recordé cómo el miedo había sido mi guía en el pasado, y no quería que volviera a serlo ahora. Una mañana me decidí. Fui a la radio local, toqué la puerta. Pregunté si podía dejar un mensaje grabado. Me ofrecieron un espacio breve, 5 minutos. Me senté frente al micrófono, y con voz lenta pero firme dije: mi nombre es Leo, y quiero contar lo que hicimos en 1986. No por heroísmo, sino porque hay cosas que si no se nombran, se repiten. La voz me temblaba, pero seguí. Relaté lo esencial, sin justificarme, sin adornar, solo verdad. 5 minutos después, salí de la cabina como si me hubieran quitado un costal del alma. Al día siguiente, mientras compraba tortillas, una niña de unos 10 años se me acercó. Me entregó una flor de papel y dijo: mi abuelita dice que usted por fin habló. Me quebré por dentro. No lloré ahí, frente a ella. Pero al llegar a casa, me senté en la mesa con esa flor entre los dedos y lloré por todos los años en que me llamé cobarde a mí mismo. Esa flor no borraba lo hecho, pero era una semilla, algo nuevo, algo frágil, sí, pero real. A partir de ese día, empecé a recibir pequeñas visitas. Jóvenes que no conocía, nietos de los que se fueron. Me preguntaban cosas que ni yo sabía cómo responder, pero me escuchaban. No venían por rabia, venían por claridad. Y eso me obligaba a recordar con precisión, a nombrar bien, a no esconderme en frases generales. Aprendí que no basta con decir pasó. Hay que decir cómo, cuándo, quién, por qué. Porque la verdad a medias es otra forma de silencio. Una noche, mientras revisaba papeles viejos, encontré el recibo del primer sueldo que recibí en 1986. Lo guardé junto a una nota que decía: tu miedo tuvo precio. Me quedé mirando ese papel como si fuera una fotografía de quien fui. Me di cuenta de que la historia no se repara con palabras, pero se puede evitar que se pudra más si alguien la cuenta. Comencé entonces a escribir un pequeño libro solo para mí. Lo llamé Las firmas que borraron raíces. No tenía intención de publicarlo. Solo quería dejar algo que dijera la verdad completa, sin filtros, sin eufemismos. A veces escribía de madrugada cuando el pueblo dormía, otras veces al amanecer cuando los gallos cantaban, como si la tierra aún les perteneciera. Cada página me dolía, pero también me liberaba. Era como escarbar una herida para sacar la espina, no para que deje de doler, sino para que al menos deje de infectar. Y cada vez que escribía un nombre, sentía que esa persona volvía un poco al lugar que le fue arrebatado. Cuando terminé el manuscrito, lo dejé sobre la mesa, al lado de la flor de papel. No sabía qué hacer con él. No quería que se volviera un escándalo, ni una forma de limpiar mi imagen. Solo quería que existiera, que si algún día alguien preguntaba qué pasó en San Miguel de los Remedios en 1986, pudiera leer esa historia desde los ojos de quien no actuó a tiempo. No quise entregarlo a ningún medio. Lo llevé a la biblioteca comunitaria y lo dejé entre 2 libros de historia local. No dije mi nombre, no firmé nada. Solo escribí en la primera página: esta es una historia sobre lo que no se hizo y sobre lo que aún podemos hacer. Me fui en silencio, y al cruzar la plaza, el viento sopló fuerte, como si quisiera llevarse algo conmigo. Pero esta vez no me resistí. Dejé que se llevara lo que ya no me pertenecía: la vergüenza, el miedo, el silencio. Y me quedé solo con lo que queda cuando todo cae:
la decisión de seguir con lo que aún late. Nunca fui un hombre de muchas palabras. Incluso antes de todo esto, ya era de hablar poco y observar mucho. Pero en esos meses después de dejar mi testimonio en la radio, me vi obligado a escuchar más que nunca. Cada vez que salía a la plaza o pasaba frente a la panadería, alguien me detenía. A veces era solo un saludo con la cabeza, otras veces una historia. Mi padre lloró al escuchar su voz. Me dijo un hombre que no conocía. Mi madre dice que ahora duerme mejor. Me confesó una mujer de rostro arrugado. No eran elogios, eran respiraciones. Como si lo que yo había contado hubiera desbloqueado un espacio que hacía falta para que otros también respiraran. Pero no todo fue alivio. También escuché reproches. ¿Y por qué esperó tanto? ¿No se dio cuenta de lo que hacía? ¿Usted durmió bien todos estos años? No mentí. Les dije que no, que nunca dormí bien, que cada firma mía me pesó más con los años, que no vine a pedir comprensión, sino a decir que fue verdad. Algunos aceptaban mi respuesta con los ojos bajos, otros se marchaban sin decir más. Y yo lo entendía. Cada quien carga el duelo como puede. En una de esas tardes, mientras tomaba asiento en la banca del jardín central, vi acercarse a un grupo de jóvenes con una cartulina grande. Se presentaron como estudiantes de preparatoria. Me preguntaron si podían hacerme unas preguntas para un proyecto escolar. Dudé, pero accedí. Me grabaron con un celular. Me hicieron preguntas duras, inteligentes. ¿Cuál fue su primer pensamiento después de firmar? ¿A qué le tuvo más miedo? ¿Volvería a hacerlo si tuviera 32 años otra vez? Respondí con la sinceridad que ahora me guía. Les hablé del temblor en las manos, del nudo en el estómago, del silencio que seguía incluso después de dejar el sello sobre el papel. Cuando terminamos, uno de ellos me dijo: «Nunca habíamos escuchado a alguien admitir así un error». Me sorprendió y me preocupó, porque eso significaba que muchos errores seguían enterrados bajo discursos vacíos o justificaciones de poder. Esa noche escribí en mi cuaderno: a veces el arrepentimiento no cambia la historia, pero puede evitar que se repita con nuevos nombres. Poco a poco, lo que empezó como una confesión mía se volvió una conversación colectiva. En la radio abrieron un espacio fijo para leer testimonios de otros. El mural de la memoria en la plaza creció tanto que tuvieron que ampliarlo a una de las paredes laterales del antiguo ayuntamiento. Una mujer dejó allí un vestido pequeño de cuando tenía 6 años y fue sacada de su casa con sus hermanos. Otro dejó un mapa dibujado a mano con los nombres originales de los campos, antes de que les pusieran números de lote. Era como si entre todos estuvieran reconstruyendo un rompecabezas roto hacía décadas. Yo pasaba por allí en silencio, a veces leyendo, a veces solo mirando. Nunca firmé nada, nunca me puse al centro, pero cada vez que veía una nueva foto, un nuevo nombre, sentía que mi silencio de antes tenía ahora un espejo, no para glorificarme, sino para obligarme a seguir presente, porque cuando uno ha sido parte del daño, tiene que ser parte de la reparación, aunque sea desde la sombra. Un día recibí una carta inesperada. Venía de Dolores Hidalgo. El remitente era un nombre que me erizó la piel, el de uno de los funcionarios que habían traído las carpetas aquel año. La abrí con manos temblorosas. Era una nota breve. Lo escuché. Usted hizo lo que yo no tuve valor de hacer. Yo solo ascendí. Usted eligió quedarse. Le envidio el coraje. Me quedé largo rato mirando esas líneas. No sentí satisfacción. Sentí tristeza, porque esa nota me recordaba que no fui el único que supo, que había muchos más. Algunos callaron por miedo, otros por ambición. Yo había callado por debilidad, pero ahora entendía que el silencio de los cobardes no es menos dañino que el de los malintencionados, y que cuando uno rompe ese silencio, no lo hace solo. Lo hace también por los que no podrán hablar nunca.
Esa carta la guardé en el mismo sobre donde están las flores secas que me han regalado los nietos de los desplazados. Esas cosas no se exhiben, se guardan cerca del pecho. A los pocos meses, un grupo de jóvenes universitarios organizó un acto en la plaza, una lectura colectiva de fragmentos de los testimonios recogidos en el mural. Me invitaron a asistir, no como protagonista, sino como oyente. Me senté en la última fila. Había velas, dibujos, canciones. Una chica leyó un fragmento de mi manuscrito. Lo reconocí de inmediato. Era la parte donde escribía: los papeles no tienen alma, pero las decisiones sí dejan cicatriz. Al escuchar esa frase en otra voz, algo se me rompió por dentro. No era culpa, era un tipo de redención suave, como si esa frase, que salió de mis noches de insomnio, ahora tuviera alas propias. Nadie me señaló, nadie me aplaudió, pero al final del acto, un niño se me acercó y me dio una piedra blanca, lisa, y me dijo: es para que la lleve en el bolsillo. Mi abuela dice que las piedras nos ayudan a no olvidar dónde pisamos. Aún la tengo. A veces la aprieto fuerte en la mano cuando el miedo viejo vuelve a visitarme. Y así, sin darme cuenta, pasé de ser el hombre que firmó papeles que borraron caminos, al hombre que camina con una piedra en el bolsillo y una flor seca en la mesa. No es redención, no es castigo, es memoria. Y la memoria, lo aprendí tarde, no es mirar atrás con dolor, sino mirar adelante con responsabilidad. Ahora, cada vez que un joven me pregunta qué haría distinto si tuviera otra oportunidad, le respondo sin dudar: no creas que no tienes opción, siempre la tienes. Aunque tiemble la mano, aunque digan que es tarde, aunque estés solo, siempre puedes elegir no traicionar tu conciencia. Algunos asienten, otros se quedan pensativos. Yo solo espero que mis palabras no sirvan para excusarme, sino para que otros no se excusen como yo lo hice. Porque si hay algo que entendí con los años, es que la verdad no tiene prisa, pero cuando llega, o la abrazas o te consume. La primavera de 2021 trajo algo que hacía años no veía en San Miguel de los Remedios: árboles en flor. No me refiero solo a las jacarandas ni a los huizaches que renacían como cada temporada, sino a un tipo de florecimiento diferente. En las escuelas, los maestros comenzaron a incluir una unidad sobre memoria comunitaria. En la plaza, los niños ya no jugaban solo a las escondidas o al fútbol. Ahora jugaban a ser periodistas, a entrevistar a sus abuelos, a buscar historias verdaderas. En la biblioteca vi un cartel que decía: el pasado no duele si se nombra. Y aunque no me atrevía a entrar a las charlas, me detenía afuera y escuchaba desde la ventana. A veces oía mi propia historia contada por otros, algunas veces correcta, otras veces distorsionada. Pero ya no me enojaba, porque entendí que las historias, una vez dichas, ya no son solo nuestras, son de quien las necesita. Y en un pueblo que aprendió a vivir con silencio, ahora ver a los jóvenes hablando era más sagrado que cualquier misa. Mi salud empezó a deteriorarse ese mismo año. Nada grave al principio: cansancio, presión alta, los huesos que crujían con cada mañana. Pero el cuerpo sabe, y el mío, aunque viejo, parecía querer aguantar solo hasta cierto punto. Un día me desmayé en la fila del mercado. Me desperté en una camilla improvisada en el consultorio del doctor López. Me dijo que debía bajar el ritmo. Le respondí que eso era difícil cuando uno vivía solo con tantos recuerdos. Él sonrió, como queriendo aliviar la conversación, y dijo: pero al menos ya no carga con el mismo silencio. Y tenía razón. La culpa seguía ahí, pero se había transformado. Ya no era un peso muerto, era un compromiso. Una forma de no dejar que la historia se borrara. Empecé a salir menos, a caminar más lento, pero cada paso era consciente, como si mis piernas supieran que no debían moverse rápido, sino con propósito. En el camino de regreso del consultorio,
Una señora me regaló un pan de elote envuelto en servilleta. Dijo que su madre fue una de las desplazadas y que, aunque nunca regresó, ella sentía que con lo que hacíamos ahora, algo de su dignidad también volvía. Una tarde Santiago, el nieto de la señora Cruz, regresó al pueblo. No lo esperaba. Tocó la puerta de mi casa y me abrazó sin decir nada. Me trajo una copia impresa del reportaje original, con un nuevo prólogo escrito por él. En la dedicatoria decía, para Leo, que nos mostró que no todos los silencios son eternos. Me emocioné, sí, pero también sentí un nudo en la garganta, porque ver mi nombre en papel era distinto a decirlo al aire. Me pidió permiso para incluir fragmentos de mi manuscrito en una publicación más amplia sobre memorias del despojo. Le dije que sí, con la condición de que no me pintara como un valiente. No lo haré, dijo. Te pintaré como un hombre que tuvo miedo. Y aún así, habló. Esa noche, cenamos juntos pan, queso y café. No hablamos solo del pasado. Hablamos de libros, de plantas, de lo que significa quedarse. Le conté que nunca me fui, porque algo dentro de mí me decía que tenía que ver lo que vendría después. Y esa noche lo supe, lo que vino. Después valía la pena. Al día siguiente salimos a caminar juntos por las veredas, donde antes corría de niño. Él iba tomando fotos. Yo le contaba los nombres antiguos, de los cerros, de los árboles, de los arroyos secos que la gente ya no nombraba. Le señalé el lugar donde estuvo la casa de la señora Cruz. Hoy solo quedan unas piedras y un nopal solitario. Nos detuvimos allí un momento. Santiago tomó una foto en silencio. Luego me miró y dijo, aquí vamos a poner una placa. Yo asentí. No dije más, pero por dentro una lágrima vieja se soltó sin llegar al ojo, porque a veces una piedra con un nombre basta para lo que años de papeles no pudieron. Al regresar al pueblo, pasamos por la plaza. Un grupo de niños estaba pintando un mural con colores vivos. Uno de ellos me saludó y gritó, «Don Leo, le pintamos aquí un árbol». Me acerqué. Era un árbol con raíces largas, casi hasta el suelo, y un tronco donde se leía, «Aquí floreció la verdad». Me quedé sin palabras, no por orgullo, sino porque nunca imaginé que mi nombre pudiera estar escrito junto a esa palabra. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela y abrí mi cuaderno una vez más. Escribí con letra lenta, porque las manos ya no me ayudan mucho. Tal vez la verdad no cambia lo que pasó, pero cambia lo que somos después de que pasó. Cerré el cuaderno, lo puse junto a la flor de papel, la piedra blanca y el sobre con la carta del funcionario de Dolores, y me senté a ver la luna por la ventana. Pensé en mi madre, en don Evaristo, en la señora Cruz. Pensé en la parcela 28, la que nunca firmé, en el niño que me regaló la piedra, en la niña que me dio la flor, en las palabras que nunca pude decir en su momento, y en las que, aún tardías, sí llegaron a algún corazón. Esa noche dormí como no dormía desde hacía décadas, no porque hubiera borrado el pasado, sino porque, por fin, dejé de huir de él, y entendí que vivir con memoria también puede ser una forma de descanso. En los días que siguieron, recibí pocas visitas, pero todas significativas. Una mujer mayor, hija de un hombre que fue expulsado en 1986, llegó con una caja de madera. Dijo que era del altar que su padre tenía en la casa que les arrebataron. Dentro había un pequeño crucifijo de latón, una foto en blanco y negro y un papel doblado. Me lo entregó diciendo, «Usted sabrá qué hacer con esto». No supe qué responder. Solo lo abracé, y cuando se fue, coloqué la caja sobre mi mesa. No la abrí por días. Me daba miedo tocar esa parte tan íntima de otra historia. Pero una mañana, al escuchar el canto de los pájaros en la ventana, sentí que ya era hora. Abrí la caja y recé. No con las palabras aprendidas de niño, sino con un silencio lleno de gratitud, dolor y algo parecido a paz.
porque entendí que, aunque yo no era el dueño de esa memoria, podía custodiarla, no como penitencia, sino como gesto de respeto, y en ese respeto algo se salvaba. Con el paso de los meses, mi cuerpo comenzó a anunciar su final con más claridad. Las caminatas se volvieron más lentas, las manos más torpes, los ojos más nublados, pero mi mente, curiosamente, estaba más despierta que nunca. Recordaba con nitidez cosas que creía olvidadas, nombres, detalles, olores. Volvieron a mí las voces de quienes me enseñaron a nombrar la tierra antes de que la ley la numerara. Volvieron los rostros de los que se fueron sin entender por qué, y supe entonces que no me correspondía morirme con todo eso guardado. Así que, una mañana de agosto, pedí ayuda a Santiago para organizar algo que nunca imaginé hacer, un círculo de memoria abierto en la plaza, sin micrófono, sin altar, sin carteles, solo una banca, una silla y quien quisiera pasar a contar. No invité a las autoridades, no anuncié en la radio, solo escribí una nota a mano y la pegué en la panadería. Este sábado, a las 5, en la plaza, vamos a recordar sin miedo. Ese día llegó más gente de la que imaginé. Algunos trajeron fotos, otros cartas. Una señora vino con una receta escrita por su abuela, cocinera del antiguo rancho que fue demolido. Un joven leyó un poema. Una niña cantó una canción que su bisabuela cantaba mientras sembraba. Nadie buscaba aplausos. Nadie quería convencer a nadie. Solo compartían. Yo me senté en silencio, escuchando. No hablé hasta que me lo pidieron. Me levanté con dificultad y sin guión, sin cuaderno, dije: me llamo Leo y por muchos años me llamé cobarde. Hoy no vengo a defenderme, sino a agradecerles por no dejar que la historia muriera con los papeles. No dije más, me senté, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una mujer del público se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. No me dijo su nombre, solo me susurró: usted nos dio permiso para llorar. Esa frase me acompañaría hasta el último de mis días. Después de ese círculo de memoria, comenzaron a llegar a mi casa objetos pequeños, casi sagrados. Una semilla de maíz antiguo, una piedra con una palabra escrita, una vela encendida. No eran homenajes, eran ofrendas. Recuerdos que la gente me confiaba como si yo fuera un archivo vivo. Yo los guardaba todos en una caja de madera que compré en el mercado. La llamaba la caja de las voces. Cuando me sentía solo, la abría y los miraba. Me sentía menos vacío, porque entendí que uno puede fallar como hombre, pero aún así servir como puente. Yo ya no era Leo, el funcionario. Era Leo, el que escuchó tarde, pero escuchó. Y esa escucha, aunque tardía, era lo que me mantenía vivo, no físicamente, sino moralmente. Era mi forma de no desaparecer del todo, porque si algo tenía claro, era que el olvido no empieza cuando nadie nos nombra, sino cuando nosotros mismos dejamos de sostener la memoria de los otros. Un día, mientras barría el frente de mi casa, me encontré con un niño que pasaba en bicicleta. Se detuvo y me preguntó si yo era el señor del libro sin nombre. Le dije que quizás. Me miró fijo y dijo: mi maestro nos contó su historia. Dice que usted no fue valiente al principio, pero que fue justo al final. ¿Eso es ser bueno? Me tomó unos segundos responder. Le dije: ser bueno no es no equivocarse, es no esconderse cuando ya sabes que te equivocaste. El niño se quedó pensativo. Me dio una palmada en el hombro y se fue pedaleando como si llevara en los bolsillos una pregunta más que una respuesta. Y eso me hizo sonreír, porque entendí que las nuevas generaciones no buscan santos ni culpables perfectos. Buscan honestidad. Y si en algo podía ayudarles yo, no era con consejos, sino con testimonio. Porque la verdad no se hereda, se modela.
En noviembre de ese año, el mural de la plaza fue cubierto con un nuevo lienzo blanco. Se decidió que cada 5 años se renovaría para dar espacio a nuevas voces, nuevas heridas, nuevas memorias. Me pidieron que escribiera la primera frase en la nueva tela. Tardé una semana en decidir qué poner, y el día señalado, con mano temblorosa escribí: lo que fue arrancado con violencia puede ser devuelto con verdad. Al terminar, alguien me aplaudió, pero pedí que no lo hicieran, porque no quería que ese acto se volviera espectáculo. Era un gesto, nada más. Esa noche, al regresar a casa, me sentí ligero, como si ya no tuviera nada más que decir. Solo quedaba vivir con dignidad lo que me restaba. Y eso, curiosamente, me dio una paz que nunca había conocido. La paz del que ya no debe esconderse. En diciembre las mañanas empezaron a doler más. El frío se metía por los huesos como si quisiera anunciar algo. Santiago venía seguido. Me traía pan, libros, noticias. Me ayudaba a barrer, a organizar los papeles. Un día, mientras acomodábamos los objetos de la caja de las voces, me dijo: ¿sabes que tu historia ya está llegando a otros pueblos? Me sorprendí. Me dijo que en San Felipe, en Atotonilco, en Comonfort, grupos de jóvenes comenzaron a investigar los despojos de sus propias tierras. Algunos incluso formaron colectivos de memoria. Todo por lo que dijiste en voz alta, Leo. Me quedé en silencio, no por falsa humildad, sino porque esa posibilidad, la de que algo roto en mí pudiera servir para que otros se reconstruyeran, me conmovía más que cualquier otra cosa. Y comprendí, con el corazón ya cansado, que incluso el final puede ser fértil si es sembrado con verdad. En los últimos días de ese diciembre sentí que algo en mi cuerpo comenzaba a apagarse. No era dolor físico, al menos no uno claro. Era más bien una especie de entrega lenta, como si los órganos y los huesos dijeran al unísono: ya hiciste lo que debías. No quise ir al hospital. Le pedí a Santiago que me ayudara a quedarme en casa. Acondicionó una habitación con ventanas amplias desde donde podía ver los cerros al amanecer. Puso una silla de mimbre cerca de la mesa donde guardaba la caja de las voces. Me trajo una manta tejida por su madre, y ahí pasaba yo los días, tomando té de manzanilla, escribiendo frases sueltas en papeles que después él colgaba en la biblioteca del pueblo. Una decía: el cuerpo se gasta, pero la palabra dicha a tiempo puede durar más que cualquier piedra. Otra: no temas hablar tarde, teme no hablar nunca. Santiago las leía en voz alta y luego las doblaba con cuidado. Era su forma de decirme: lo que escribiste no fue en vano. Una mañana me pidió grabar una conversación completa. Me dijo que no sería pública, que era solo para él, para cuando ya no estuviera. Dudé, pero luego acepté. Nos sentamos frente a frente, como dos viejos amigos. Me hizo preguntas simples, profundas, humanas. Me preguntó qué me había dolido más, qué había aprendido, qué consejo le daría a alguien que aún guarda un secreto pesado. Le respondí con lo que el corazón ya sabía, que el silencio no siempre protege. A veces es la última forma de abandono, y que, si la verdad te hace perder algo, es porque ese algo nunca te perteneció de verdad. Al terminar, no dijimos mucho más, solo nos dimos la mano. Fue un gesto firme, sin lágrimas, como dos personas que se reconocen en lo más esencial, la capacidad de cambiar, aunque sea tarde. Los días se volvieron más cortos, las noches más largas, pero no me asustaba. La muerte, esa palabra que evitamos tanto, me parecía ahora más compañera que amenaza. Me hablaba bajito, no con miedo, sino con respeto. Me decía: ya puedes descansar. En las madrugadas escuchaba el viento pasar por los tejados y me imaginaba que era la voz de quienes ya no están. La señora Cruz, don Evaristo, los niños que se fueron sin entender por qué les quitaron su casa. No los veía como fantasmas, los sentía como
memorias que me venían a abrazar, como si dijeran, te vimos, te oímos, ya está. Y eso, aunque imposible de comprobar, me bastaba. Porque lo que uno más desea al final no es gloria ni absolución, es saber que al menos alguien, en algún lugar, recibió nuestra verdad y no la soltó. Una tarde pedí a Santiago que plantáramos un árbol, no grande, uno modesto, un mezquite, como los que crecían en las veredas antes del despojo. Lo plantamos cerca del arroyo seco, en una curva que ya nadie usaba. Clavamos al lado una estaca con una frase escrita a mano. Aquí florece lo que no se quiso olvidar. No dijimos que era por mí, no tenía mi nombre, porque no era un monumento, era un recordatorio de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que se puede aún hacer. Ese árbol era mi testamento, no de bienes, sino de conciencia. Y mientras lo enterrábamos en la tierra, pensé en cuántas vidas se habían arrancado sin dejar raíz. Y me prometí que, aunque fuera el último gesto de mi vida, esa raíz quedaría, aunque fuera una sola. Después de plantar el mezquite, regresamos en silencio. Santiago me ayudó a acomodarme en la silla, me sirvió agua con limón y se quedó un rato en el corredor. Me contó que un grupo de jóvenes iba a visitar otros pueblos con historias parecidas, que llevaban mi cuaderno, mis frases, mis silencios convertidos en palabras. Me dijo que no sabía si eso cambiaría el mundo. Le respondí que el mundo no cambia de golpe, cambia cuando alguien escucha algo que le duele y decide no repetirlo. Le dije, eso basta. Esa noche dormí profundamente. No tuve pesadillas. No soñé con firmas, ni con casas marcadas, ni con rostros que me miraban en silencio. Soñé con un campo verde, con niños corriendo, con mujeres cocinando tortillas, con hombres sentados bajo la sombra del mezquite, y supe, desde lo más hondo, que ya podía irme en paz. La última vez que abrí mi cuaderno fue para escribir una frase dirigida a nadie. Solo decía, no callé por valentía, hablé porque ya no podía seguir respirando con tanto adentro. Luego, cerré el cuaderno, lo até con una cinta de tela y se lo entregué a Santiago. Guárdalo donde creas que sirva, le dije. Él asintió sin palabras, me dio un abrazo largo. Sentí sus lágrimas en mi cuello, pero no dije nada. Solo lo sostuve, como quien sostiene una historia que ya no le pertenece, pero que sabe que, gracias a alguien, seguirá viva. Murió una madrugada sin ruido. Santiago estaba en la habitación contigua, y fue el canto de los pájaros lo que le avisó que algo había cambiado. Entró con cuidado temiendo lo que ya intuía. Leo estaba recostado, con los ojos cerrados y el cuaderno ausente. La vela junto a la ventana aún ardía. Sobre el pecho, la caja de las voces. No había rigidez, ni expresión de dolor. Solo un rostro tranquilo, como quien se durmió después de haber dicho todo lo que debía. Santiago no gritó, no lloró en ese momento. Solo se sentó a su lado y permaneció allí en silencio. Afuera, el sol comenzaba a teñir de oro los tejados. La misma luz que décadas atrás alumbró los papeles firmados en una oficina. Ahora caía suave sobre el cuerpo de quien, aunque tarde, eligió hablar. Y eso bastaba. Para Santiago, para muchos, y quizá, aunque nunca lo haya dicho, también para Leo. La noticia se esparció con la misma delicadeza con la que vivió sus últimos años. No hubo campanas, ni procesión. No se celebró misa. Era su voluntad. Dejó dicho que no quería sotana, ni rezos públicos. Solo una vela encendida, y si, acaso, una frase en voz baja. El pueblo respetó su deseo. Ese día, la plaza no cerró, pero todos hablaron un poco menos. En el mural comenzaron a aparecer nuevas flores, nuevos papeles, nuevas piedras con nombres escritos a mano. Una señora dejó una bolsa con semillas y una nota. Gracias por sembrar, aunque fuera tarde.
Un niño pegó un dibujo de un árbol con raíces infinitas. Un hombre que nunca había hablado en público escribió: «No fui víctima, pero fui vecino. Y callé, y hoy lo lamento». Nadie organizó nada, pero algo ocurrió, como si la despedida de Leo no necesitara estructura, solo presencia, como fue él en vida, sin estruendos, sin exigencias, solo siendo. El cuerpo fue velado en su propia casa, como lo hacen los viejos que ya son parte del paisaje, los que no necesitan avisar que se van, porque su ausencia ya es historia. Santiago colocó la caja de las voces sobre la mesa y dejó el cuaderno abierto en la última página. La gente entraba en silencio, miraba, y si sentía, dejaba algo. No flores compradas, no coronas, dejaban lo que eran, un trozo de tela, una hoja escrita, una foto antigua. Era como si todos entendieran que Leo no quería monumentos, quería memoria viva. Aquel día, incluso los que antes lo evitaron se acercaron. Algunos con pudor, otros con tristeza, pero nadie negó lo que había hecho, hablar cuando ya nadie lo esperaba. Y en un mundo donde el silencio es cómodo, eso se vuelve revolucionario. El entierro fue al día siguiente, junto al mezquite que él mismo había plantado meses antes. No había lápida, solo una estaca con su frase: «Aquí florece lo que no se quiso olvidar». Santiago colocó el crucifijo de latón dentro de la tierra, junto a la caja de las voces. No lo hizo como un acto religioso, sino como un gesto de entrega, de confianza, de continuidad. Los niños del pueblo pusieron piedras blancas alrededor, formando un círculo. Una niña dijo en voz alta: «Mi mamá me contó que este señor salvó algo con su verdad». Nadie corrigió, porque, aunque no fuera exacto, era cierto. Y en los días siguientes la gente empezó a visitar ese árbol, como quien visita a un viejo amigo. Algunos se sentaban bajo su sombra, otros regaban sus raíces. Y así, sin querer, Leo se volvió raíz también. Tiempo después, el cuaderno fue digitalizado por un grupo de jóvenes que formaban parte del colectivo de memoria. Se distribuyó de forma gratuita en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. No se vendió, no se lucró, porque Leo no escribió para ser autor, sino para dejar constancia. Su historia fue leída en actos escolares, citada en congresos, usada en talleres de ética civil. Pero lo más importante no fue eso. Fue lo que ocurrió en las conversaciones íntimas, entre abuelas y nietos, entre vecinos que nunca se habían preguntado por qué una familia desapareció sin despedirse, entre maestros que por primera vez hablaron del despojo no como política, sino como dolor humano. Ahí es donde su legado se hizo fuerte, en la palabra compartida, en la verdad dicha con temblor, pero sin máscara. Santiago, cada año, regresa al pueblo para leer en voz alta las frases que Leo dejó escritas en papeles sueltos. Lo hace solo, sin micrófono, frente al árbol. Algunos se acercan, otros escuchan de lejos. A veces llueve, a veces hace sol, pero siempre hay silencio, un silencio distinto al de antes. No de miedo, no de omisión, un silencio lleno de respeto, de presencia, de verdad, y en ese espacio donde la tierra guarda los huesos de un hombre que aprendió a hablar tarde, las palabras siguen creciendo como brotes nuevos, porque hay historias que no necesitan repetirse para ser recordadas, solo necesitan ser contadas una vez, con el alma abierta, para que nunca más sean negadas. Un año después de su partida, el árbol junto al arroyo floreció por primera vez. Nadie lo esperaba. No hubo lluvia suficiente. El clima había sido duro, pero ahí estaban las flores, pequeñas y amarillas, brotando entre espinas. Algunos dijeron que era señal, otros que era coincidencia, pero la mayoría simplemente sonrió en silencio, porque ya sabían que no todo necesita explicación, que hay cosas que ocurren cuando el suelo está listo, como la verdad, como el perdón,
como esas raíces que, aunque tardías, encuentran donde aferrarse. Desde entonces, cada primavera, los niños del pueblo hacen una caminata hasta ese mezquite. Llevan piedras pintadas, frases en papel, hojas con dibujos, no por ritual, sino por memoria, porque entendieron desde pequeños que hay historias que se honran caminando hacia ellas, no escapando de ellas. Una maestra del pueblo, doña Elena, empezó a contar la historia de Leo en sus clases de secundaria. No lo hacía como leyenda ni como mártir, lo contaba como lo que fue. Un hombre que firmó lo que no debía, que cayó demasiado, pero que un día se detuvo, miró atrás y eligió decir la verdad. Los alumnos escuchaban con atención. Algunos hacían preguntas, otros se quedaban en silencio. Pero todos aprendían que no siempre se trata de héroes o villanos, que en la vida real los más peligrosos no son los que hacen daño con las manos, sino los que eligen no mirar. Un día, un alumno escribió en una tarea: «Yo no quiero ser como Leo al principio, quiero ser como Leo al final». Y esa frase, sencilla pero poderosa, fue colgada por la maestra en la sala de profesores. Nadie la quitó, porque en ella había una enseñanza que no se enseña con libros, sino con humanidad. Con el tiempo, el mural del pueblo se transformó en algo más grande. Ya no solo era un muro, se convirtió en un archivo vivo, con estanterías, grabaciones, fotografías, relatos escritos a mano. Algunos voluntarios comenzaron a visitar otros pueblos, recogiendo historias parecidas. Lo llamaron la voz del que volvió a hablar. No era un homenaje a Leo, era una forma de continuar lo que él abrió. Una grieta en el silencio institucional. Un canal por donde otros también empezaron a decir lo que durante años no habían podido. En uno de esos viajes, una mujer mayor de otro estado dijo: «Yo pensé que lo que me pasó era solo mío, pero ahora entiendo que somos muchos y que ya no estamos solos». Esa frase quedó grabada en una de las paredes del archivo, justo debajo de una copia del manuscrito de Leo. En ese manuscrito hay una página poco citada, una que no habla del despojo, ni de la culpa, ni del miedo. Habla de esperanza. Dice: «Yo no sé si la verdad repara, pero sé que sin ella todo lo demás se desmorona. Y que decirla, aunque tarde, es a veces la única forma de no morirse del todo». Esa frase, encontrada casi al final del cuaderno, fue la que inspiró a un grupo de jóvenes a crear una pequeña editorial comunitaria. Publican testimonios, relatos de campesinos, de mujeres desplazadas, de obreros olvidados. Lo hacen de forma artesanal, con papel reciclado y tinta natural. Cada libro lleva en la contraportada una piedra pintada a mano, un símbolo de raíz, de peso, de permanencia, y en cada prólogo una frase: «Este libro existe porque alguien decidió no callar». Santiago sigue viviendo en el mismo pueblo, nunca se fue. Dice que no quiere irse hasta asegurarse de que las historias sembradas no se pierdan en el viento. Abrió un pequeño centro de escucha, donde cualquier persona puede entrar y contar algo sin ser interrumpida. No hay grabadora, no hay actas, solo oídos. Lo llamó Casa de la Palabra. En la entrada, tallada en madera, se lee: «Aquí nadie te exige pruebas. Solo te creemos». Cuando le preguntaron por qué hizo eso, respondió: «Porque aprendí que el mayor acto de fe no es creer en Dios, es creerle a quien se atreve a hablar». Algunos criticaron el lugar. Dijeron que removía dolores innecesarios. Pero otros, muchos más, dijeron que era lo único que les había devuelto algo de paz. Porque la palabra dicha a tiempo sana, pero la palabra escuchada con respeto transforma. En un rincón de la plaza principal, justo frente a la banca donde Leo solía sentarse, alguien plantó un arbusto de flores blancas. No tiene placa, no tiene nombre, pero todos saben por qué está ahí.
Cada tanto alguien se detiene, lo riega, deja una piedra o una hoja escrita. Es un gesto pequeño, silencioso, pero constante, como Leo, como su voz, como la historia que, aunque terminó en palabras, sigue viviendo en actos. Porque a veces un pueblo entero puede cambiar no cuando se hace justicia en los tribunales, sino cuando alguien se atreve a decir, yo estuve ahí y ya no quiero callar. En el segundo aniversario de la partida de Leo, el pueblo no organizó una ceremonia. No hubo discursos ni homenajes formales, pero desde la madrugada comenzaron a aparecer hojas escritas a mano colgadas en los árboles del camino viejo. Eran frases suyas, copiadas por estudiantes, por vecinos, por gente que nunca lo conoció en persona, pero que había escuchado su voz grabada o leído su cuaderno. Frases como, el miedo tiene firma, pero la verdad tiene raíz. O, no vine a limpiar mi nombre, vine a sembrarlo donde antes hubo. Silencio. Los niños del pueblo salieron en grupos a recolectar esas hojas para hacer un nuevo mural. No en la plaza esta vez, sino en la escuela, porque entendieron que lo que Leo enseñó no debía quedar solo como memoria, sino como educación. Y así, sin que nadie lo declarara oficialmente, su historia entró al aula, no como lección obligatoria, sino como ejemplo posible. En una iglesia cercana, años después, un nuevo sacerdote llegó a preguntar por qué tanta gente hablaba de un hombre que no había sido santo, ni mártir, ni predicador. Le contaron todo, el despojo, el silencio, la confesión, la siembra, el árbol, el cuaderno, el mural. El sacerdote, joven y conmovido, pidió visitar el mezquite. Fue solo, una tarde, sin anunciarse. Regresó en silencio, y desde ese día cambió parte de sus homilías. Empezó a hablar más de verdad que de dogmas, más de reparación que de castigo, y los feligreses, por primera vez en años, empezaron a llenar las bancas no por costumbre, sino por escucha. Algunos decían, el Padre Nuevo habla como si hubiera conocido a Leo, y otros respondían, tal vez no lo conoció, pero fue tocado por su eco. Porque así son las historias verdaderas. No necesitan presencia para dejar huella, solo necesitan verdad. Aunque duela, aunque tarde. En el archivo de memoria comunitaria, una sala lleva el nombre de Sala 27. No es por casualidad, es en honor a las 27 familias cuyos terrenos fueron despojados en 1986. En esa sala, los visitantes pueden leer los testimonios recuperados, escuchar grabaciones, ver fotografías y también escribir su propia historia. Hay una mesa grande, con sillas de madera y una caja en el centro que dice, si tienes algo que nunca dijiste, puedes dejarlo aquí. Cada mes, alguien recoge esas cartas. Algunas son anónimas, otras tienen nombres, algunas están escritas con rabia, otras con ternura, pero todas tienen algo en común. Son voces que se negaron a morir calladas, y eso, lo entendieron tarde como Leo, ya es un acto de justicia. Años después, una cineasta independiente llegó al pueblo. Quería grabar un documental sobre justicia comunitaria. Le hablaron de Leo, leyó su cuaderno, vio los objetos de la caja de las voces, se sentó bajo el mezquite por horas, pero al final no grabó nada. No porque no hubiera historia, sino porque dijo que no se sentía capaz de capturar algo tan silencioso, tan hondo. Esta historia no necesita cámara, dijo. Ya vive donde debe vivir, en la gente. Y se fue dejando una carta en el archivo. En ella escribió, este pueblo me enseñó que la verdad no necesita luces. Solo necesita alguien que se atreva a sostenerla en las manos, aunque le tiemblen. Esa carta fue colgada en la biblioteca, junto al dibujo de un niño que representó a Leo como un hombre con raíces en los pies y un cuaderno abierto en el pecho. Un joven de 19 años, que creció escuchando la historia de Leo desde niño, fue el primero en escribir una obra de teatro inspirada en su vida. La tituló El último que habló.
La estrenaron en la escuela con estudiantes como actores. La obra no contaba solo los hechos, sino los silencios, las dudas, los gestos pequeños, el momento en que Leo firmaba, el instante en que le temblaban las manos, el primer abrazo, la flor de papel, la piedra blanca, el mezquite. Al terminar la función, nadie aplaudió de inmediato. Se hizo un silencio largo, y luego alguien desde el fondo dijo: «Gracias, no al elenco, no al autor, a Leo, aunque no estaba, aunque no podía oírlo, aunque ya era otra cosa, pero su verdad de algún modo aún resonaba». Y en ese resonar, el pueblo aprendió algo que nunca nadie les había dicho en la escuela, ni en la iglesia, ni en la política: que la verdad no necesita ser perfecta para sanar, que no hace falta haber sido héroe para dejar una raíz buena, y que incluso aquellos que erraron, si eligen hablar con el corazón roto pero sincero, pueden abrir caminos que otros usarán para no perderse. Por eso, cuando alguien en San Miguel de los Remedios hoy dice que no nos pase lo de Leo, no lo dice como castigo, lo dice como promesa de hablar más pronto, de escuchar mejor, de recordar sin miedo, y de no permitir que el silencio vuelva a tener la última palabra. En una entrevista años después, Santiago fue preguntado qué había sido lo más valiente que hizo Leo. Se quedó en silencio varios segundos. Luego respondió: «No fue cuando habló en la radio, ni cuando escribió el cuaderno. Fue cuando dejó que los otros hablaran también, cuando no interrumpió, cuando no quiso justificar lo que había hecho, solo escuchó». Esa frase quedó grabada. No fue muy compartida en redes sociales, no se volvió viral, pero en el pueblo esa idea se volvió una semilla, porque la gente comenzó a hacer algo que antes no era común: escuchar sin exigir pruebas, sin buscar culpables, sin reducir el dolor a una explicación lógica, solo escuchar. Y con eso se rompieron cadenas invisibles que llevaban generaciones apretando gargantas. Porque a veces no es el grito lo que libera, es el oído que no juzga. En la biblioteca, una pequeña niña escribió un cuento ilustrado que llamó El señor que hablaba con el viento. Era sobre un anciano que vivía en una casa de adobe con un cuaderno lleno de palabras que curaban. Los animales del bosque iban a visitarlo para contarle sus secretos, y él no los interrumpía. Solo los escuchaba, les daba té de manzanilla y escribía una frase para cada uno. Al final, el anciano moría, pero el viento seguía repitiendo sus frases entre los árboles. La maestra del pueblo lo leyó en voz alta en una asamblea escolar. Al terminar, todos aplaudieron. Algunos lloraron, no por el cuento, sino porque entendieron que esa niña, sin haber conocido a Leo, ya lo había entendido, no como personaje, sino como presencia, como símbolo de algo que ahora vivía entre ellos: la posibilidad de ser memoria viva. Los más viejos del pueblo, los que vivieron el despojo en carne propia, comenzaron a reunirse una vez por mes para compartir relatos. No todos querían hablar del pasado. Algunos contaban otras cosas: cómo conocieron a sus esposas, cómo eran las fiestas patronales, cómo se sentía la tierra cuando se sembraba sin miedo. Pero cada historia, directa o no, reconstruía lo perdido, como si la voz, simplemente al circular, ya limpiara. Una mujer de 86 años dijo una vez: «Yo no vine a quejarme, vine a que me crean». Y eso bastaba. En ese espacio nadie corregía, nadie interrumpía, solo se asentía con la cabeza. Se servía café, se tejía una red invisible de respeto, y en esa red la figura de Leo ya no era central, era raíz, era comienzo, era la grieta por donde entró la luz. Una vez al año, en el aniversario del despojo, no se realiza ningún acto oficial, pero las familias que aún recuerdan, que aún tienen nombres clavados en el pecho, colocan velas encendidas a la orilla del arroyo. Algunas llevan flores, otras papeles con frases. Nadie dirige, nadie organiza,
solo ocurre. Porque entendieron que hay memorias que no se institucionalizan. Se sostienen como se sostiene a un niño asustado, sin promesas, sin prisa, con presencia. Y esa presencia, descubrieron, puede ser más reparadora que cualquier decreto. El arroyo, que durante años permaneció seco, a veces corre con agua durante unos días en primavera, y cuando eso ocurre, la gente dice que Leo está pasando, no como espíritu, sino como conciencia, como si su elección, esa decisión de hablar, hubiera abierto un canal que la tierra misma quiso honrar. Los relatos escritos a mano por Leo están ahora recopilados en un libro artesanal que se entrega sin costo a quienes llegan al pueblo preguntando por su historia. No se vende, no se imprime en masa. Es un libro que se transmite de mano en mano, como los panes benditos de antaño. En la portada no hay título, solo una hoja dibujada, y debajo, la palabra verdad. Dentro, las frases están tal como él las dejó, algunas torpes, otras poéticas, todas sinceras. En la contraportada hay una dedicatoria escrita por Santiago, para quienes no pudieron hablar, para quienes aún están a tiempo. Ese libro, cuentan, ha llegado hasta comunidades de la sierra, a escuelas de la capital, a centros de justicia restaurativa. Pero lo más importante no es eso. Es que cada vez que alguien lo lee, el silencio ya no es el mismo. Es un silencio más liviano, más compartido, más humano. En el altar que un grupo de vecinos mantiene junto al mezquite, no hay velas rojas ni imágenes religiosas. Solo piedras blancas, frases en papel y a veces dibujos de niños. No se reza, pero se guarda silencio. No se pide, pero se deja. Y en medio de ese gesto, humilde y constante, algo florece. A veces una palabra nueva, a veces una memoria que se vuelve más liviana, a veces una promesa silenciosa de no repetir el error. Lo que Leo dejó no fue ejemplo, fue permiso, permiso para quebrarse, para decir, yo también callé, para entender que la dignidad no está en tener razón, sino en atreverse a nombrar lo que duele. Y en un pueblo como San Miguel de los Remedios, donde las heridas eran viejas y hondas, ese permiso fue lo más parecido a un milagro que la gente había visto en generaciones. En la última página del cuaderno, Leo no escribió una confesión ni un resumen. Escribió una escena. Era ficticia, pero tenía algo de profecía. Describía a un niño caminando solo por un campo seco, con una piedra blanca en la mano. El niño no sabía por qué la llevaba, solo que no quería soltarla. Al llegar al mezquite, se detenía. Cavaba un hoyito en la tierra y la enterraba ahí, sin saber que justo ese acto, pequeño, anónimo, sin testigos, iba a marcar el comienzo de algo nuevo. Ese niño no soy yo, escribió Leo, pero ojalá exista. Porque mientras alguien siga enterrando piedras blancas donde antes hubo miedo, este pueblo no estará perdido. No firmó. Solo dejó la hoja abierta sobre la mesa y la puerta entreabierta, como siempre. Cuando su cuerpo fue encontrado, no llevaba anillos ni documentos. Solo el cuaderno sobre el pecho y una flor seca entre sus dedos. La policía no emitió boletines. No fue noticia nacional. Pero en San Miguel de los Remedios, la noticia se corrió como el viento. Y el viento, eso se supo después, no traía pesar, traía silencio nuevo, no de esos que aprietan, sino de los que envuelven. Santiago fue quien preparó su cuerpo. Lo hizo con manos firmes, como quien toca una verdad por fin alcanzada. Al colocarlo en la caja sencilla de madera, metió también un costalito, con tierra del ejido, unas semillas de flor silvestre y una hoja escrita por él mismo. Te creí, aunque doliera. Gracias por no callarte. Leo fue enterrado sin pompa, bajo el mezquite. No hubo discursos, solo gente, gente que venía de lejos, de cerca, de adentro. Algunos llevaron piedras, otros frases,
muchos, solo silencio. En ese día, el viento se levantó fuerte, pero no levantó polvo. Solo giró entre las ramas del árbol, como queriendo leer los papeles colgados. Alguien dijo, «Se siente como si respirara». Otro respondió, «Tal vez sí, porque hay árboles que no son solo árboles, y hay tumbas que no son fin, sino raíz». En la tierra removida se mezclaron lágrimas, tierra, semillas y tiempo. Y eso, sin altar, sin decretos, sin iglesia, fue suficiente. Un año después, el árbol floreció como nunca. No en primavera, sino en otoño. Las flores eran pequeñas, casi imperceptibles, pero tenían un color raro, entre blanco y lila, como si la tristeza se hubiera lavado con ternura. La gente empezó a llevar a los niños allí, no a rezar, sino a contarles una historia. No la historia de Leo como héroe, sino como humano, como alguien que se equivocó, cayó y luego eligió hablar. Y en esa elección, tardía, quebrada, valiente, encontró no redención, sino verdad. Y con eso bastó. Algunos años después, un grupo de jóvenes decidió colocar una placa de barro cocido junto al mezquite. No tenía fechas, no tenía nombres, solo decía, «Aquí alguien decidió no callar». Y eso cambió todo. La placa fue robada 2 veces, pero la volvieron a poner, no para desafiar, sino para insistir, porque entendieron que el mensaje no era para conservar, sino para recordar. Y en ese recordar, otros comenzaron a escribir, a hablar, a reunirse, a llorar sin culpa, a sembrar y, sobre todo, a quedarse, a no irse más del todo, a ser raíz. La historia de Leo no aparece en los libros oficiales de historia mexicana. No hay calles con su nombre, ni feriados. Pero hay algo que sí quedó, una forma distinta de mirar al que calla, ya no con desprecio, sino con sospecha de verdad, porque a veces el que calla no es culpable, es sobreviviente, y necesita tiempo, espacio, manos abiertas, como Leo lo tuvo al final, como otros merecen tener. Y si este relato te encontró, como el viento entre los árboles, quizá no sea por casualidad. Tal vez, en algún rincón de tu vida, haya también una piedra blanca, un cuaderno por llenar, o un silencio que ya pide ser nombrado.